La inflación en Estados Unidos sube. La inflación, creada por la administración Biden con una política de aumento sin control del gasto público que lleva a mayor cantidad de dinero, a imprimir mucho más y por lo tanto a destruir el poder adquisitivo de la moneda, esa inflación no está bajo control. No solamente no está bajo control, sino que hay que tomar medidas serias. Y en este vídeo vamos a explicar el plan de Trump para acabar, demoler la inflación. Acompáñame. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. La inflación no es una casualidad, es una política. La inflación ha sido creada por la administración Biden, que en el año 2021, ya con la economía en reapertura, ya con una economía que se estaba recuperando de manera muy fuerte, decidió multiplicar el gasto público, multiplicar el déficit y la deuda. Al aumentar el gasto público, disparar la cantidad de dinero en el sistema y ha dejado un déficit descontrolado, una deuda absolutamente imposible de asumir y, además, una inflación desbocada. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Cuanto más gastaba el gobierno, ¿qué es lo que hacía? Destruir el poder adquisitivo de la moneda que emitía. Y esa moneda, que es el dólar, en el que los ciudadanos reciben su salario y tienen sus ahorros, perdía valor, es decir, subían los precios agregados. Eso es lo que ha ocurrido. Vamos a escuchar a Kevin Hassett, que nos va a explicar el plan de Trump para acabar con la inflación. Adelante. I don't have to tell you, but the rest of the country saw their egg prices at the grocery store go up. We're now at a record high due to that bird flu outbreak, but also labor costs. And that's contributing to food costs overall. When will the administration get that outbreak under control? Bueno, lo primero que la presentadora hace es, como siempre ocurre con los medios de comunicación, es culpar de la inflación a efectos que no son monetarios. Vamos a ver, los precios no están subiendo por el efecto de una gripe aviar o por efectos, digamos, externos, como se suele decir. Ahora lo va a explicar perfectamente, pero lo importante es entender que lo que está ocurriendo es la consecuencia de un aumento masivo del gasto público. El año pasado, la administración Biden aumentó el gasto público en un 10% en el año fiscal 2024 y la cantidad de dinero, la oferta monetaria ha subido a máximos de 27 meses. Eso, mayor cantidad de dinero en activos relativamente escasos, es la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Right. Well, what's going on, right, as you know, is that there is an inflation problem that's very large. We saw the Consumer Price Index come out, and we found out that the stagflation that was created by the policies of President Biden was way worse than we thought. La estanflación creada por las políticas de Joe Biden, mucho peor de lo esperado. Y diréis, pero bueno, ¿cómo va a ser esta inflación si la economía crece más que la inflación? El Producto Interior Bruto real crece. Amigos, ese Producto Interior Bruto venía inflado por gasto público, venía inflado por contratación pública. The last 3 months across all goods, including eggs, the average inflation rate was 4.6%, way above target. And en algunos de los productos esenciales, la inflación anualizada ha sido del 4,6%. An acceleration at the end of the Biden term. And esto es clave también, porque la inflación en la última parte de la administración Biden ha aumentado no solamente en términos anualizados, sino a 3, 6 y 9 meses. And, you know, this is really not just us. You could go look at Jason Furman, Larry Summers, economic advisors of President Biden kept saying, don't do this, you're going to cost. Hasta los propios asesores del presidente Biden le decían, no hagas esto. No continúes recalentando la economía con mucho mayor gasto público, mucha mayor deuda, porque estás
empujando a la economía a una situación inasumible y a un nivel de inflación que destruye a la clase media. Cause massive inflation. In fact, Jason Furman has a very thought-provoking piece in Foreign Affairs right now calling the Biden economic record a tragedy. And this Una tragedia. El historial económico de la administración Biden, una tragedia, absolutamente. Sí, disfrazar el Producto Interior Bruto con gasto público y deuda y disparar la inflación cuando, repetimos, la administración Biden tuvo todo el viento de cola de la recuperación después del COVID y además ya había pasado los efectos más negativos. Es decir, la administración Biden llegó en un momento en el que estaba la economía simplemente en una situación en la que simplemente dejando la economía funcionar por su cuenta hubiera tenido un crecimiento espectacular. Le añadió un enorme gasto público y un enorme mal llamado estímulo, eso que llamaba el Build Back Better y todo aquello, y lo que ha hecho ha sido destruir la economía con una inflación absolutamente desbocada. is them, not us, right? And so now we've got a lot of things You're that talking we're about doing to fiscal get a hold of spending it. there. Excuse me? You were talking Yeah, about that's fiscal spending there. Well, where does inflation come from, right? And so Esto es claro, es que claro, le dice ella, bueno, pero es que usted está hablando de gasto público, de gasto fiscal, y él dice, ¿de dónde crees que viene la inflación? what we're doing now is we've got really a multifaceted plan to end inflation, and I'll go quickly because I want to end with what we're doing with egg prices. But we're going to have a macroeconomic change that has supply side tax cuts so we have more supply, and we're going to reduce government spending both through what DOGE is doing and through congressional action. And so therefore the macroeconomic forces that Jason Furman said were a tragedy are going to be reversed. That's a good thing. Then we're also going to have a lot of energy production, a lot of deregulation, and then finally, when needed, we're going to focus on the individual thing-by-thing pieces. Es decir, bajada de impuestos, reducción de gasto, no solamente lo que está haciendo DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, sino también a través de las decisiones del Congreso, y además tomar acción para la desregulación, que también funciona como inflacionista al impedir el aumento de la competencia y de la producción. Lo mismo pasaba con la energía. So, for example, you mentioned avian flu. President Biden didn't really have a plan for avian flu. Well, Brooke Rollins and I have been working with all the best people in government, including academics around the country and around the world, to have a plan ready for the president next week on what we're going to do with avian flu. In fact, I was editing the thing with them tomorrow. But the final thing, and then I'll give it back to you, I promise not to filibuster. The question is, like, why did we do this? Why did we do this? That's what everybody's talking about. But the thing that I always start with when I'm looking at what we're doing and what the president wants us to do is, why did they do that? Why did they do that? And there are too many times where it feels like nobody thought about that in the press or maybe the left-wing economists. Why did they do that? Why? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Y yo te lo voy a explicar. Te voy a explicar por qué la administración Biden no le prestó la más mínima atención al hecho de que estaba disparando la inflación y que el gasto público estaba descontrolado. Porque lo que buscaba es crear clientes dependientes rehenes. Esa es la razón. Why did Biden print so much money and cause so much inflation? Why did he do it? ¿Por qué Biden imprimió tantísimo dinero y creó tanta inflación? ¿Por qué lo hizo? Para crear clientes dependientes rehenes. La inflación no es una casualidad ni una fatalidad, es una política. Fíjate cómo le interrumpen. That's what I'm thinking Kevin, about. you know, we talked about that on Face the Nation quite a lot. I don't want me to criticize quite a you. lot. Okay, good for you. No. So next week we'll see the plan on how to get avian flu, how to get bird flu under. I could talk about it right now if you'd like to. Yeah. Well, sure. What is the plan? What are you gonna do? Yeah. So again, the Biden plan was to just kill chickens. El plan de Biden era matar gallinas, matar pollos. Es increíble, es increíble. Es que estas cosas nos las estaban vendiendo como políticas progresistas. And they spent billions of dollars just randomly killing chickens within a perimeter where they found a sick chicken. And so I just went to the grocery store. I shopped for our family in part because I love to look at prices. And there were no eggs at the store yesterday, just a few. And so that happened because they killed all the chickens. And so what we need to do is have better ways with biosecurity. Seguridad, claro, es que hay que tomar medidas de seguridad medicinal, de bioseguridad, hay que tomar medidas serias, no dedicarse a matar pollos.
and medication and so on to make sure that the perimeter doesn't have to kill the chickens. We have a better, smarter perimeter. And so having a smart perimeter is what we're working on, and we're finalizing the ideas about how to do that with the best scientists in government. And that's the kind of thing that should have happened a year ago. And if it had, then egg prices would be, a lot better than they are now. But the Si eso se hubiese hecho hace un año, hoy no tendríamos parte de esa inflación. Pero no nos olvidemos que la inflación es siempre en todo lugar un efecto monetario. Claro, pero no podemos olvidar tampoco que empeoras, sí, a través de la regulación, que también es un efecto monetario, a través de la acción gubernamental, estás limitando la capacidad de competir y de producir más. Avian flu is a real thing, and by the way, it's spread mostly by ducks and geese. And so, think about it: they're killing chickens to stop the spread, but chickens don't really fly. The spread is happening from the geese and the ducks. And so, why does Esto solamente se le puede ocurrir a un socialista. Están matando a los pollos que no vuelan. Y sin embargo, los gansos y los patos que sí están moviendo esa enfermedad, pues esos no están haciendo nada. Esto es típico del intervencionismo. Doesn't make any sense to have a big perimeter of dead chickens when it's the ducks and the geese that are spreading it. Well, the Department of Agriculture policy has been to kill those chickens. Increíble, ¿verdad? Increíble las cosas, matando pollos. Aquí, el Biden. Lo que hemos tenido que vivir, lo que han tenido que vivir los estadounidenses es absolutamente aberrante. La política para reducir la inflación es la correcta. Bajar los impuestos para dejar que las familias estén con mayor capacidad de llegar a fin de mes. Las bajadas de impuestos no aumentan la inflación porque no suponen mayor cantidad de dinero en el sistema. Bajada de impuestos significa la misma cantidad de dinero, pero en el bolsillo de las personas que lo han ganado. Que es que hay mucho listo por ahí diciendo es que las bajadas de impuestos aumentan la inflación. No, señor. Misma cantidad de dinero, pero en el bolsillo de los que lo han ganado las familias, en vez de en el bolsillo del gobierno que se endeuda, imprime mucho más y entonces sí crea inflación. También desregulación. Desregulación para quitarle la bota del cuello a las empresas para que puedan producir más, etc. Por supuesto, la parte más importante, que es lo que ha dicho el señor Hassett, reducir el gasto público, no solamente la parte de eficiencia del gasto gubernamental, sino la parte en la que le compete al Congreso. Todos esos factores son esenciales para demoler la inflación. Nos lo ha demostrado tanto Milei en Argentina como tantos otros, y los que nunca reducen la inflación son los que se lucran con la inflación. Vuelvo a repetir, a la pregunta de Kevin Hassett, ¿por qué lo hizo la administración Biden? Muy sencillo, aumentar el gasto público, aumentar la deuda, aumentar la inflación y aumentar el empleo público es una manera de crear a una nación dependiente del Estado que está subyugada y ahogada por la administración y por lo tanto debilitada y rehén. Esa es la razón. La inflación es siempre un efecto monetario y los gobiernos la crean y los gobiernos pueden acabar con ella. Ahora la administración Trump va a trabajar para acabar con la inflación. Hay que hacerlo y hacerlo urgentemente. Que no te engañen.